Muy buenos días. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida al tercer día del ciclo de conferencias internacionales hacia el 29 aniversario de su fundación. Este día nos distinguen con su presencia el doctor Arturo Lara Martínez, presidente del Tribunal. El doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, conferencista. El magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal. Asimismo, saludamos al licenciado Salvador Jiménez Razo, presidente de la Barra de Abogados de Guanajuato. De igual manera, saludamos a los jueces administrativos municipales de León, Guanajuato, Irapuato, servidores públicos del Tribunal, a las personas que nos siguen a través de internet, bienvenidos todos. A continuación, demos paso a la participación del doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, de quien me permitiré leer un resumen curricular. El doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa es tratadista en Derecho Procesal Constitucional a nivel nacional e internacional. Es candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha tomado 4 cursos de alta formación con la Universidad de Bolonia, Italia, y es maestrando en Justicia Constitucional de la Universidad de Bolonia, Italia. Es especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre Seccional Bogotá, Colombia. Es abogado de la Universidad Libre Seccional de Bogotá, Colombia. Ha impartido cursos en la Universidad de Pisa, Universidad de Bolonia, Universidad de Salamanca, España, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guanajuato, Universidad de Especialidades del Espíritu Santo de Guayaquil, Universidad Libre de Colombia, entre otras. Ha dirigido y coordinado y escrito más de 25 libros. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa. Buenos días para todos. En principio, un agradecimiento muy especial al doctor Arturo Lara, presidente del Tribunal, por su gentil invitación, con quien tengo el honor de ya conocernos hace algún tiempo y poder decirlo con certeza, con quien tenemos una muy buena amistad también desde hace algunos años. Muchas gracias a todos por su presencia. Y el tema que nos convoca es hablar de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia. Lo primero que hay que decir es que la Constitución colombiana, siguiendo el gran derrotero que nos indica el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tiene una división de poderes como lo tienen hoy las constituciones del mundo, por lo menos la inmensa mayoría de ellas. En ese sentido tenemos un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo. Y aquí es donde viene tal vez una gran diferencia en lo que tiene que ver con los tribunales. Los tribunales administrativos en Colombia no hacen parte del poder ejecutivo, sino hacen parte del poder judicial. Toda vez que los encargados de conformarlo, cuando resuelven casos concretos, que ya lo vamos a precisar más adelante, profieren verdaderas decisiones jurisdiccionales, es decir, entendámoslo, sentencias jurisdiccionales que no tienen ningún tipo de control posterior, que hacen tránsito a cosa juzgada, o bien sea lo que se conoce como los autos, providencias de trámite o providencias que se dan dentro del curso del proceso, o incluso algunas que le ponen fin a algún trámite en particular. Esa es una diferencia importante. Ya dentro de lo que tiene que ver con el Poder Judicial, otra tal vez diferencia o aclaración, es que si ustedes leen la Constitución colombiana de 1991, al Poder Judicial se le conoce como ramas del Poder Público, a diferencia de lo que se consagra en otro tipo de constituciones. Ya dentro del Poder Judicial
que aparece regulado en el título 8º de la Constitución Política y aparece reglamentado por lo que en Colombia se denominan leyes estatutarias, y básicamente esta se denomina, es una ley estatutaria de la Administración de Justicia. Fue la ley 270 del año 1996, que tuvo un control automático y previo de constitucionalidad a través de la sentencia C037 de 1996, emanada de la Corte Constitucional. Esa ley ha tenido algunas reformas, algunas adiciones, pero lo importante es que a partir de esa ley se reglamenta específicamente el actuar del Poder Judicial. ¿Cómo nos dice el título 8º de la Constitución y esta ley estatutaria de la Administración de Justicia? Que el Poder Judicial se compone de 3 partes. Una primera son los órganos que integran las distintas jurisdicciones. Una segunda es el Consejo Superior de la Judicatura, que es lo que se conoce en el derecho comparado como los consejos de la magistratura, y la tercera es la Fiscalía General de la Nación. No nos convoca el tema de la Fiscalía ni el tema penal, pero simplemente una pequeña aclaración. Cuando se crea la Constitución del 91 a la Fiscalía General, se le asignaron una suerte de decisiones jurisdiccionales. Todavía no estábamos en un sistema penal acusatorio, en los sistemas de oralidad que hoy están tan de moda, sino se empezó con un sistema inquisitivo, y en los sistemas inquisitivos la Fiscalía General de la Nación es lo que aquí en México se conoce como la Procuraduría. El procurador mexicano es el fiscal colombiano, entonces esa pequeña aclaración. En un sistema inquisitivo se les asignan funciones jurisdiccionales, porque ellos pueden tomar decisiones de fondo, como resolver la situación jurídica de las personas que han de investigarse o que se someten al proceso penal. Por esa razón, la Fiscalía quedó dentro del Poder Judicial inicialmente. Luego vino una reforma en la que se crea el sistema penal acusatorio, donde ya la Fiscalía ya no tiene ninguna función jurisdiccional. En un sistema acusatorio solamente pueden acusar, solamente pueden imputar cargos, si tienen una teoría del caso, pero la última reforma no fue completa y no sacó, digámoslo de esa manera, a la Fiscalía General de la Nación del Poder Judicial. Entonces, pero es una institución totalmente independiente que no tiene nada que ver con las decisiones jurisdiccionales. En el primer aspecto, o el primer sector, que son los órganos que integran las distintas jurisdicciones, tenemos, por un lado, la jurisdicción ordinaria, luego se tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y ahí entra como un órgano jurisdiccional, ya precisaremos algunas explicaciones. Aparece también la jurisdicción constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional, pronto daremos algunas pequeñas explicaciones al respecto, y se consagraron unas jurisdicciones especiales. Esas jurisdicciones especiales son la jurisdicción penal militar, la jurisdicción de paz y la jurisdicción indígena. Hasta aquí lo que tratamos de hacer es, en un método deductivo, mostrar de lo general a lo particular e ir precisando cuáles son las que se tienen al respecto. La jurisdicción ordinaria, tal vez como se conoce, la jurisdicción ordinaria está conformada desde el punto de vista funcional, en la cabeza por la Corte Suprema de Justicia, luego a nivel un poco como si fuera estatal, en Colombia es departamental, y desde el punto de vista jurisdiccional se conocen como distritos judiciales. Tenemos a los tribunales superiores de distrito, y a nivel municipal se tiene a los jueces. Generalmente en las jurisdicciones más tradicionales se tienen 2 tipos de jueces, unos que se conocen como jueces de circuito y otros como jueces municipales, que son los jueces de, digamos, de base, los jueces que se busca que estén en todos los municipios de Colombia, y en Colombia todos los municipios por lo menos tienen un juez. Estos jueces, o esta estructura de la conoce de varias especialidades. Las especialidades
que son la civil, la penal, familia, laboral, y pues hasta ahí los tenemos. Se habían creado jueces agrarios, luego los jueces agrarios se reformó la ley que los había creado y desaparecieron. Entonces son las jurisdicciones tradicionales que pues no nos interesa profundizar. Luego se indicó la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y acá sí vamos a profundizar lo más que podamos. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, desde su parte orgánica, es decir, desde los órganos que la ejercen, tenemos en la cabeza a un Consejo de Estado. Entonces acá también una diferencia, ¿no? En Colombia, noten ustedes lo que hemos dicho, la jurisdicción no es una sola, sino la jurisdicción está dividida en algunas especialidades. Y en la de lo contencioso administrativo se tiene un Consejo de Estado muy parecido a lo que ocurre tal vez en Francia, donde cumplen funciones jurisdiccionales y, como lo dijimos inicialmente, con decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, ya después de que se profiere una decisión no puede someterse a ninguna otra jurisdicción, excepto que pues se pueda incurrir en alguna de estas decisiones en violación a los derechos fundamentales, caso en el cual puede entrar la jurisdicción constitucional en vía de amparo, que en Colombia se denomina acción de tutela, o incluso ya sabemos que con el sistema interamericano de derechos humanos, si se agotan todos los recursos de jurisdicción interna y aún en cualquier proceso de carácter jurisdiccional, así haga tránsito a cosa juzgada, se vulneran los derechos humanos relacionados con las garantías judiciales del artículo 8º y 25 de la Convención Americana. Todos sabemos que puede llegar este caso al sistema interamericano, lo que quiere decir que así haya cosa juzgada aún en presencia de violación a derechos humanos, puede aparecer el sistema interamericano, Corte Interamericana. Pero la característica en el derecho interno es que esas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, que no tienen ningún tipo de control jurisdiccional posterior. Luego tenemos en un segundo nivel, tenemos a tribunales administrativos. ¿Qué es lo que se ha diseñado en Colombia? Que estos tribunales administrativos tengan una competencia territorial en los distritos judiciales. Los distritos judiciales en el mapa judicial colombiano son muy parecidos en el mapa político a los estados. Les decía, en Colombia se denominan departamentos, lo que aquí en México se denominan estados, y lo que se busca es que por lo menos en cada uno de ellos exista un tribunal administrativo que sea la segunda instancia de lo que van a conocer los jueces administrativos, que tienen competencias en cada uno de los municipios o en la mayoría de los municipios. En aquellos municipios pequeños se pueden juntar o puede ser competencia territorial un juez en varios municipios. Pues bien, ahí ya hemos diseñado o hemos mostrado cómo se diseña el sistema. Si lo decimos al contrario, en la base tenemos jueces, luego tenemos tribunales y luego Consejo de Estado. Ahora, ¿qué es lo que se puede tramitar o qué se puede conocer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Dice nuestro actual Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo, que tal vez si han escuchado a otro colombiano lo denominan por la abreviatura como el CEPACA. Este código determina que estos jueces o esta jurisdicción debe resolver los conflictos que emanen de actos administrativos, de hechos administrativos, de omisiones administrativas o de operaciones administrativas. Entonces, este es el punto de partida. ¿Quiénes pueden proferir los actos administrativos? En gran medida son las entidades del Estado, pero en algunos casos a los particulares que cumplen funciones administrativas, que se les ha permitido expedir actos administrativos, pues frente a esos actos emitidos por estos particulares específicos, también tendrá competencia esta jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tal vez simplemente como para unificar criterios, una pequeña definición de cada uno de ellos.
Los actos administrativos, que esto pues es tal vez tema de licenciatura, pero sí para llegar a un tema de argumento unificado. Los actos administrativos corresponden a la exteriorización de la voluntad de la administración pública encaminada a producir efectos en derecho. Estos actos pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en dos tipos de acciones, o actualmente se le denominan medios de control, entendiendo que la acción, el acceso a la justicia, el derecho a la jurisdicción es uno solo. Entonces se le conocen como medios de control a esta acción administrativa. Ese primer medio de control puede ser la acción de simple nulidad, acción de nulidad, o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El medio de control de la nulidad lo que pretende es que en presencia de unas causales específicas que nos da la ley cuando el acto no cumple con los requisitos legales en que se debía fundarse, cuando el acto administrativo no cumple, por ejemplo, el derecho de audiencia, el derecho de defensa, cuando el acto administrativo tiene una falsa motivación, entre otras razones, entre otras causales, por eso se puede presentar una demanda. ¿Cuál es el objetivo? Que el juez administrativo o el tribunal administrativo, dependiendo de la competencia, lo declare nulo. Y la declaratoria de nulidad, como todos lo sabemos, lo que produce es que se expulsa el acto administrativo del ordenamiento jurídico, con efectos a partir del día, con efectos ex tunc, es decir, efectos hacia el pasado, como si el acto administrativo nunca hubiese existido. Esto por supuesto tiene consecuencias en algunos casos muy fuertes, sobre todo cuando se trata de impuestos, porque impone a la administración devolver los dineros recaudados. Esta primera acción se presenta es cuando existe un interés general, es decir, un interés por parte de cualquier ciudadano, porque puede hacerlo cualquier ciudadano, ni siquiera necesita la condición de ser abogado, pero tiene que ser el ciudadano, es decir, ser mayor de edad, ya tener su cédula de ciudadanía, el documento nacional de identidad en Colombia, lo tiene y puede presentar esa demanda. Ahora, si quiere acudir a un abogado, pues por supuesto también puede hacerlo. Dice la doctrina que esta acción se utiliza es cuando el ciudadano lo que pretende es la defensa del ordenamiento jurídico. Por eso los efectos de esta decisión son unos efectos erga omnes, porque lo que se pretende es que un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto sea expulsado del ordenamiento jurídico por incurrir en las causales de nulidad que previamente ha establecido la ley. Actos administrativos en Colombia, podemos tener actos administrativos a nivel nacional, como si dijéramos acá en México a nivel federal. Puede haber actos administrativos a nivel departamental, como si dijéramos acá en México a nivel estatal, o puede existir actos administrativos a nivel municipal. Pues precisamente esa autoridad que expide el acto administrativo es la que va a determinar la competencia del juez que ha de conocer de la causa. Si el acto administrativo es de carácter municipal, el competente para tramitar este proceso es el juez administrativo. Si es a nivel departamental, es decir, es una autoridad departamental, pensemos un gobernador de uno de los departamentos de Colombia, muy parecido a lo que pasa acá a nivel estatal, y ahí tenemos un órgano colegiado encargado de expedir actos administrativos. Como Colombia tiene un estado, es un estado unitario, no es un estado federado, no tenemos constituciones locales, solamente hay una constitución. Las autoridades colegiadas a nivel departamental no son poder legislativo, son poder ejecutivo. Porque ¿quién legisla en Colombia? Solo el Congreso de la República, solo el poder legislativo está en cabeza del órgano nacional que es el Congreso de la República. Entonces, estos órganos locales lo que hacen es expedir actos administrativos que lo que pretenden es la concreción de la ley expedida por el Congreso de la República. Pues bien, como estos son actos administrativos, si un ciudadano quiere que se expulsen del ordenamiento jurídico, pues puede demandarlos. Tienes que invocar la
causal correspondiente y pues por supuesto en ese análisis argumentativo, a veces un análisis probatorio, se determinará. Pero lo que quería ahí mostrar es que si la autoridad es departamental, entonces el competente ya no es el juez, sino es el tribunal. Pero también puede suceder que el acto administrativo de carácter general no emane de una autoridad municipal o departamental, sino que emane de una autoridad nacional. Por ejemplo, los decretos reglamentarios de la ley. Todos sabemos que hay muchas definiciones para saber si un decreto que reglamenta la ley es acto legislativo o es acto administrativo. En Colombia se ha adoptado por el criterio de que es un acto administrativo. Entonces, siendo un acto administrativo el decreto que reglamenta la ley, si alguien lo quiere demandar, puede hacerlo, y noten lo que decimos, cualquier ciudadano, en una legitimación popular, en una amplia legitimación, puede presentar la demanda, pero ya no es ante el tribunal, sino es ante el Consejo de Estado directamente. Si la autoridad nacional, pues la competencia del juez debe ser también una competencia de carácter nacional. Aquí reiteramos frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto, cualquiera que sea. El siguiente medio de control que mencionamos frente a los actos administrativos es el de la nulidad y restablecimiento del derecho. Acá ya estamos en presencia de un acto administrativo de carácter particular, un acto administrativo concreto, un acto administrativo que define una situación concreta. Bien pueden ser actos específicamente concretos o los que se conocen como actos administrativos complejos, donde parece que fuera un acto administrativo de carácter general, pero resuelve situaciones particulares. Verbigracia a lo que puede pasar con un acto administrativo que defina un concurso de méritos. Pues uno lo lee y parece un acto administrativo general, pero le va definiendo a cada persona su situación. Puede decir, alguien pasa el concurso, pero también puede decir, alguien pierde. Si el que pierde presenta una demanda, ya no está demandando un acto administrativo de carácter general, sino está demandando en la parte particular de ese acto administrativo. Tal vez pues en todo el mundo es conocido la teoría de los fines y los motivos, ¿no? Entonces depende de la finalidad que se busca. Si yo busco un resarcimiento particular, entonces dice la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo dice la doctrina, que se trata es de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque uno podría decir, pues, ¿qué tiene que ver que sea el uno o el otro? La diferencia es que en la nulidad y restablecimiento del derecho existe un término de caducidad. Un término de caducidad para acudir ante la autoridad judicial muy corto, casi que podríamos decir, no hay tiempo de pensarlo mucho. Son 4 meses apenas a partir de la firmeza de la ejecutoria del acto administrativo o de la notificación si es un acto que no admite interposición de recursos. Entonces son 4 meses apenas. Entonces, este acto administrativo que se expide, decimos en Colombia se expide en sede gubernativa, en sede administrativa por cualquier autoridad, también tiene un procedimiento específico en esa vía gubernativa, como tal vez ocurrirá aquí en México. Y el particular lo primero que tiene que hacer es interponer recursos para agotar esa vía gubernativa. Entonces se expide el acto administrativo y el propio acto debe decir qué recursos proceden contra él. Generalmente, en la mayoría de los casos, proceden el recurso de reposición, que como todos lo sabemos es ante el mismo funcionario que expide el acto, pero también en la gran mayoría de los casos, excepto en aquellos casos particulares donde no existe una segunda instancia, todos tienen la posibilidad del recurso de apelación. Y este recurso de apelación es obligatorio, hay que interponerlo en Colombia. Si el recurso de apelación no se interpone, lo que se está entendiendo es que no se agota vía gubernativa, o digámoslo de otra manera, lo que se entiende es que se está aceptando la decisión de la administración. Caso en el cual, si se va a presentar la demanda pues no será tramitada porque el particular aceptó la decisión de la administración. Pero si agota vía gubernativa, es decir, interponen los dos recursos,
la autoridad administrativa lo resolverá, por supuesto lo va a resolver negativamente, evento en el cual el particular tiene la opción de acudir ahí sí ante la jurisdicción del Estado, pero jurisdicción de lo contencioso administrativo, y presentará la demanda, y lo que pretende es que, primero, que se declare la nulidad del acto. Es la primera pretensión, es el primer objetivo de ese proceso. Y una vez decretada la nulidad, pues lo que pedirá será que el derecho que se vulneró con ese acto administrativo se pueda restablecer. Es decir, que las cosas vuelvan a su estado anterior como si el acto nunca hubiese existido. Pensemos en una destitución. A una persona la destituyen y ponemos a veces un ejemplo que fue muy recurrente en Colombia. De pronto un agente de la policía, como a veces lo vemos en todo el mundo, cometen algunos excesos. Se van con su uniforme, con su arma de dotación oficial, se ponen a tomar tragos, se emborrachan, y borracho un agente de la policía saca su arma y le pega un disparo a otro. La pregunta es, ¿este agente de la policía debe salir de la institución? Tal vez todos diríamos, pues claro que tiene que salir. ¿Cómo vamos a permitir que tengamos en la policía una persona que se emborrache y después, primero, que no se puede emborrachar un agente de la policía, y segundo, que si se emborracha con su uniforme, con su arma de dotación, después le dé por dispararle a la gente como si estuviera en algún juego o cualquier cosa? No diría, esta persona tiene que salir. ¿Pero tiene derecho a la audiencia, a la defensa? Por supuesto. Entonces, ¿qué veíamos a veces? Que los superiores, en aras de también como objetivamente hacer justicia, veían que el tema era como muy obvio, y muchas veces los agentes, la policía antes no sabía derecho, hoy ya la mayoría estudian derecho, saben, conocen estos procedimientos y no tienen abogados que los asesoren, pues lo destituían, decían, lo destituimos ipso facto, como dicen los agentes de la policía. Pues este uniformado pues presenta la demanda y la ganará, claro, porque el acto administrativo está afectado con una irregularidad que aparece taxativamente consagrada en la ley como causal de nulidad, una irregularidad que no se ha saneado de ninguna manera, pues uno podría decir es como una ecuación, igual nulidad. Hay una nulidad, ¿qué hay que hacer entonces con él? Volverlo a su cargo. Ahora, aquí pusimos una hipótesis como si él fuera culpable, pero es que el proceso precisamente es para averiguar si eso sí ocurrió o no ocurrió. De pronto él podría haber demostrado, sí, yo llegué ahí en ese momento, pero realmente el que incurrió en esa irregularidad no fui yo, sino fue otro. Me tomaron mi nombre como testigo y por alguna razón no lo pusieron en la planilla de testigo, sino en la planilla de responsable. Entonces, para eso realmente son los procesos. A veces la gente, quienes no estudian derecho, cuando uno habla de que hay que defender el debido proceso, que hay que defender las garantías, creen que uno está en defensa de las personas culpables. Y muchas veces no es esto. Hablar de esta garantía que debe aplicársele a todo el mundo posiblemente no sea para defender a un culpable, porque quien es responsable por estas conductas, pues con debido proceso o sin debido proceso va a resultar siendo responsable. Pero ¿cuál es el riesgo de que tomemos decisiones sin dar la oportunidad del derecho a la defensa? Que puede ocurrir la segunda hipótesis que planteamos, que realmente en ese caso no sea, todos creamos que sí es y le quitemos la posibilidad a esa persona de defenderse. Entonces diríamos, primer paso, la nulidad lo tiene que devolver a su cargo. Ahora, ese es el restablecimiento del derecho, ¿no? La nulidad, el acto desaparece, restablecimiento del derecho vuelve a su cargo, pero viene la pregunta, ¿y qué pasa con el tiempo perdido? Porque por más que querramos, el derecho todavía no tiene el poder de devolver el tiempo, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso. Pues ahí hay un lapso en el cual esa persona no recibió salarios y posiblemente perdió posibilidades de ascensos, que como con el ejemplo que planteamos en las fuerzas militares, en la policía, ellos a veces por el tiempo les da la posibilidad de hacer cursos de ascenso, etcétera, etcétera. Pues dice la ley, cuando el restablecimiento del derecho no sea posible, se tendrá que acudir a la reparación. Entonces habrá que repararlo. ¿Cómo se repara?
tendremos que acudir a la teoría de la responsabilidad civil e indemnizarle a esa persona por los salarios no percibidos, que en este caso sería un lucro cesante. Ha habido una discusión doctrinaria y jurisprudencial si en este tipo de procesos es posible alegar perjuicios diferentes al lucro cesante. En un principio la jurisprudencia fue renuente, pero en la medida que fueron avanzando los casos, la jurisprudencia cambió y dice que en casos particulares, si existe una verdadera prueba, pueden en la reparación no solamente aparecer perjuicios como el lucro cesante, sino también aparecer un daño emergente, porque esa persona tiene que conseguir un abogado y ese abogado lo consigue solamente por esa causa. Si la causa no existiera, pues no consigue el abogado, y el abogado pues en la mayoría de los casos cobra honorarios, ¿no? Todos no cobra, pero en la mayoría de los casos. Entonces ese particular tienen que repararle, indemnizarle ese daño emergente por pagar unos honorarios de abogados. En principio, reiteramos, se dijo que no, y hoy se dice que sí en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perjuicios morales. Hay que haber perjuicios morales. Ejemplo, alguien que destituyan se acusó de, perdón que lo diga de esta manera, de ser un ladrón. ¿Cómo queda la reputación? Y por esa fama posiblemente va a perder ascensos y que, como sabemos lo que sucede en el derecho penal, ¿no? Lo peor del derecho penal, o de todo lo que aparece alrededor del derecho penal, es la estigmatización. Entonces ya la persona queda estigmatizada y es muy difícil volver a recobrar su honra. Es más, si aparece una sentencia que lo declara inocente, la estigmatización es tan fuerte que dicen, miren cómo es de corrupto, hasta compró el juez. Entonces ya ni siquiera una decisión judicial lo deja indemne. Entonces por eso el Consejo de Estado también dijo, claro, en estos casos, desde que se pruebe que existe un perjuicio moral, también debe repararse. Pero en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, en estas acciones de nulidad, en estos medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se dice justicia rogada. Es decir, el juez solamente accede a estas indemnizaciones en la medida que los abogados lo soliciten, y muchos no lo solicitan. Muchos solamente se contentan con la nulidad, el restablecimiento del derecho y la reparación por lo que no se pueda restablecer. Otro de los medios de control que aparecen es el que se conoce como la reparación directa. La reparación directa corresponde, ustedes me verán que digo acciones, es que antes de la reforma actual se le denominaba acciones, ahora medios de control, entonces todavía a la cabecita uno lee. Por momentos estamos con el código anterior, pero este medio de control que se tiene, primero tiene una caducidad de 2 años, es un poco más amplio que la nulidad, 2 años, y tiene que ver con hechos, con omisiones o con operaciones administrativas. Los hechos, tal vez también como se conoce en el derecho comparado, corresponden a situaciones, acontecimientos donde no interviene la voluntad de la administración, pero que sin embargo generan consecuencias jurídicas. Aquí estaríamos en gran medida en la presencia de los accidentes, ¿no? Un vehículo de la administración pública en un acontecimiento, en una situación vial, atropella a una persona y le causa la muerte. ¿Hay que reparar a los familiares, a las víctimas de esta persona que se les causa la muerte? La respuesta es sí, se parte de un hecho administrativo y el medio de control que utilizamos es la reparación directa, tenemos 2 años. Pero no es solamente con accidentes de tránsito, accidentes en las obras públicas, que se da mucho, bueno, en fin, también puede suceder con los atentados terroristas que desafortunadamente han estado tan de moda en Colombia y puede en México, bueno, en Francia, hoy hablábamos en el desayuno también, por todo lado aparecen. Pero en Colombia hay, dentro de las teorías que fundamentan la responsabilidad del Estado, hay una teoría que es la teoría del riesgo, y es que nuestra fuerza pública, claro, está para protegernos, pero indudablemente por donde ellos se van desplazando en situaciones un poco de esta normalidad, porque esto no es normal lo que nos está pasando, de esta normalidad pues pasa algo curioso, donde hay fuerza pública como que en vez de protegernos nos están exponiendo a un riesgo.
Si ese riesgo se llega a concretar, que también pues para esas personas que lo sufren pues es un accidente, ¿no? Ejemplo, van a atacar un convoy militar que están combatiendo el narcotráfico. ¿Dónde lo van a atacar? Eso es lo que nadie sabe. ¿Quiénes van a estar al momento del ataque? Pues es lo que nadie sabe. Pues cuando eso sucede, también estas personas que sufren daños derivados de este riesgo al que nos ha expuesto el mismo Estado, pues que también es un accidente, pueden acudir a solicitar la reparación. Algo curioso que pasa también en algunos momentos que nos ha pasado en Colombia. Se pone una base militar o una estación de policía, que en condiciones normales en cualquier parte una base militar o una estación de policía está ¿para qué? Para protegernos. Y uno que como que más bien se alegra que eso ocurriera cerca a su residencia. Pues resulta que cuando hay conflictos como los que tenemos con las FARC, que ojalá ya estamos viendo una salida, ya parece que estamos llegando al final de ese conflicto, pues ellos ¿qué hacían? Atacaban a esa estación de la policía o a esa base militar. Por supuesto, el ataque puede generar algunos daños colaterales, y si esos daños colaterales o dañan bienes o dañan personas, es decir, le causan la muerte o daños corporales a las personas, pues indudablemente también tienen que ser reparados y también se acude a la acción de reparación directa, tomando a los hechos administrativos como el punto de partida. También tenemos las omisiones administrativas. El tema de las omisiones es un poco más complejo, y es un poco más complejo en la medida que hablar de omisiones implica hablar de un no hacer al cual se somete la administración pública. Y como ocurre en la gran mayoría de países del mundo, los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que les esté permitido. El artículo 6 de nuestra Constitución dice: a los funcionarios públicos y a todo el mundo no pueden hacer lo que esté prohibido. Eso es lógico, ¿no? Lo que está prohibido nadie lo puede hacer. Pero además el funcionario administrativo solamente puede hacer lo que le esté permitido. Entonces yo solamente puedo imputar una omisión a alguien que no hace lo que tiene que hacer. Entonces es un poco más discutible porque la misma Constitución dice: el Estado responde por la vida, honra y bienes, pero los funcionarios solamente pueden hacer lo que tienen que hacer. Entonces ahí hay un tema muy complejo que debe determinarlo el juez muchas veces en sus providencias, y la gran arma que tiene en algunos casos donde el límite entre lo que hay que hacer y no debe hacer es muy tenue, es una línea casi imperceptible, se va a resolver a través de lo que la doctrina denomina como las reglas de la sana crítica y la experiencia, ¿no? Hay cosas que son por sentido común que sabe uno que debe hacer la administración. A veces no hay que decirlo, pero tienen que hacerlo. Que hay una alcantarilla destapada, pues es muy difícil que uno vaya a encontrar una ley que diga tal autoridad tiene que ir a tapar alcantarillas, porque sería una ley un poco insulsa, pero ¿quién no sabe que el Estado tiene o la entidad encargada tiene que tapar las alcantarillas? Entonces ahí esa sería una omisión. Claro, entran en el caso concreto muchas reglas. Si se quita una alcantarilla en estos momentos y salimos, pues puede llegar a haber una exoneración, porque puede ser ese el hecho de un tercero. Bueno, en fin, eso se va a tomar en el proceso, pero eso se resuelve también a través de las omisiones. Y otra es cuando los particulares específicamente piden la intervención, la actuación de las autoridades. Y es el caso de alguien que necesite protección especial del Estado. Pues el Estado no nos va a dar a nosotros ninguna protección. No nos va a dar ninguna protección. Sería absurdo que cada uno de nosotros tuviese aquí un policía que nos estuviera cuidando. Es más, lo rechazaríamos, ¿no? Porque nos sentiríamos vigilados. Pero así como no hay una obligación permanente, sí puede aparecer cualquier persona con la necesidad particular de pedir protección al Estado. Bien porque en el cumplimiento de sus funciones, investigando a una persona de dudosa reputación, pues lo pueden amenazar, pues tiene derecho a que el Estado lo proteja. Él le hace la petición, ¿el Estado tiene el deber de tramitar esa petición? Por supuesto, el Estado tiene la obligación de tramitarla, de valorar el riesgo, ¿no? No es que porque cualquiera dijo protéjame, entonces ya le vamos a poner
escoltas y le vamos a dar un carro para protegerlo, no, pero el Estado sí tiene que valorar el riesgo. Entonces, si frente a hay una petición de auxilio, de protección, y el Estado no lo presta y precisamente el daño se concreta, es decir, sí se presenta el atentado, porque si nunca hay atentado, como sabemos en temas de responsabilidad, donde no hay daño no hay responsabilidad. A que alguien lo amenazaron, le pide actuación al Estado, el Estado no hace nada, pero nunca pasa nada, pues no hay responsabilidad ni hay nada. Pero el problema es que el daño se concrete, ¿no? Es que el atentado sí venga y la persona pues sufra o la muerte o un daño corporal. En estos casos el Estado será responsable también por una omisión administrativa. Y la siguiente categoría, que es la que tiene que ver con las operaciones administrativas. Las operaciones administrativas es como la suma de dos situaciones. Primera, la de los actos administrativos, tiene que haber una decisión de la administración. Y segunda, las decisiones administrativas tienen una ejecución, la ejecución de la decisión administrativa, del acto administrativo. Entonces, la irregularidad en las operaciones administrativas se presenta no en el acto, porque si yo discutiera el acto, pues tendría que demandarlo, sino tal vez con el acto estamos conformes, no discutimos absolutamente nada del acto, lo que estamos discutiendo es la ejecución, y porque en la ejecución se causan algunos daños. Aquí existe la famosa teoría de las vías de hecho, tal vez el profesor francés ayer pudo haberles tocado el tema, no sé si lo tocó. Las vías de hecho que en Francia corresponden a aquellas irregularidades groseras en las que incurre la administración, ¿no? Que por ejemplo una autoridad administrativa ordene sellar un establecimiento de comercio porque está incumpliendo normas administrativas. Por ejemplo, en Colombia es prohibido expedir bebidas alcohólicas a menos de 200 metros de distancia de una universidad. Está prohibido, pero pues uno ve las universidades y muy cerca de ellas, en todo lado venden licor, inclusive dentro de ellas en algunas se consume licor, pero es una decisión administrativa. Si un establecimiento de comercio las despide, pues tienen que sellar. Eso posiblemente no lo discute el dueño del establecimiento de comercio y dice, pues sí, es así, cometió una irregularidad, lo acepta, van a sellarla, pero el agente de la policía que la está sellando, porque toma una decisión en ese momento, cree y dice, no, pero es que este trago además puede estar adulterado, y le da por destruir todo el trago que hay ahí. La orden administrativa ordenaba destruir el trago, no, era sellar apenas el establecimiento de comercio. Entonces uno lo que ve ahí es que él incurre en una irregularidad grosera, que es una vía de hecho, lo que se conoce en el derecho comparado. En Francia la vía de hecho se trabaja como un medio autónomo. En Colombia la vía de hecho hace parte de la actuación administrativa. Entonces en estos casos, como en cualquier irregularidad, hemos visto casos como los siguientes: ordenan construir una vía en un terreno privado, en aplicación del principio de prevalencia de lo general sobre lo particular. ¿Qué es lo que se supone que debe pasar ahí? Que haya una expropiación administrativa, que se pague pues el valor del terreno, etcétera, etcétera. Pero por algunas circunstancias que a veces uno nunca entiende, a veces en eso tienen mucho que ver los políticos, vimos un caso donde un acto administrativo reformando el plan de ordenamiento territorial de una ciudad determina que hay que construir una vía pública. Eso está perfecto, el dueño del inmueble lo acepta, pero en vez de comprarle, el día que menos piensa, aparecen unas mallitas de esas verdes en su predio y llegan a construir. Claro, él va con la policía, ¿qué están haciendo en su predio? Y le sale un señor donde dice, mire, a mí me adjudicaron un contrato administrativo. Dice, pero ¿cómo así si eso es mío? Y efectivamente, se saltaron el pequeño paso en la ejecución del ordenamiento territorial, de la reforma al plan de ordenamiento territorial. Solamente omitieron un pasito chiquito, la expropiación, no más, casi nada, ¿no? Entonces ahí uno dice, pues, ¿qué hacer? Pues hay que acudir al medio de control, la jurisdicción del Estado, de la reparación directa. Y ahí ¿qué se tenía que demostrar? Pues el acto administrativo que se acepta y la irregularidad grosera en la ejecución del acto. Y así pueden aparecer
muchos ejemplos en este medio de control de la reparación directa. Puede ser competente dependiendo de la cuantía en las dos acciones que tienen efectos particulares, o el juez o el tribunal. ¿Qué lo diferencia? La cuantía de las pretensiones. Si son menos de 500 salarios mínimos, de acuerdo al derecho colombiano, entonces si son menos de 500 salarios, conoce el juez; si son más de 500 salarios mínimos, conoce el tribunal. Y la segunda instancia en los dos casos, la segunda instancia del juez es el tribunal, y la segunda instancia del tribunal será el Consejo de Estado, donde ahí actúas como juez de instancia, no necesariamente como juez de recurso extraordinario, sino actuará es como juez de instancia. Otra de las acciones que puede aparecer de los medios de control que se pueden presentar es el de la ejecución. Pueden aparecer sentencias de este tipo, de una u otra, y la administración pública puede no cumplirlas. Perfectamente puede pasar, ¿no? Hay una orden, pensemos en la segunda acción, una reparación directa. Generalmente tiene que ver, reiteramos, las reparaciones directas con las responsabilidades como el medio más común. La responsabilidad extracontractual del Estado, también tenemos, ahorita lo veremos, acciones contractuales, pero en esta acción por responsabilidad se le ordena, se dice, se declara responsable a la nación o al departamento o al municipio, generalmente la entidad territorial, o puede ser una entidad del orden descentralizado, la que puede ser responsable, sea la que sea, la orden dirá eso, se declara responsable. Y la segunda orden es que como consecuencia de su responsabilidad se le condene a reparar los daños y perjuicios causados. Y dice en cuantía de tanto por daño emergente, tanto por lucro cesante, tanto por perjuicio moral. Pues sabemos que lo que estamos diciendo no es que sea obligatorio ir por todos los perjuicios, no, cada perjuicio tendrá que probarse, y hay casos que sí tienen daño emergente, casos que no, casos que tienen lucro cesante, casos que no, casos que tienen perjuicio moral, casos que no. Aparece también el perjuicio a la vida de relación, que básicamente es un perjuicio que parte de un daño corporal, y es la afectación como a la vida de placer que puede tener una persona y que ya no la va a tener debido al daño corporal. Ejemplo, lo que le pasa a una persona que pierde sus piernas. Pues teniendo las piernas todos sabemos todo el placer que podemos tener, simplemente el placer de caminar. Tal vez nosotros ni siquiera lo sentimos porque tenemos las piernas, no sabemos que caminar es un placer, pero preguntémosle a una persona que ha quedado parapléjica qué se siente no tener las piernas, no tener la visión, es decir, no poder disfrutar de aquello que la vida por su naturaleza nos da. Ese es un perjuicio que se contempla en Colombia que debe repararse. También se habla un poco de la alteración de condiciones de existencia, que como todos hemos escuchado en Francia son diferentes, se trabajan los dos. Colombia, el Consejo de Estado ha dicho que son lo mismo. Mi concepto es que son diferentes, pero por ahora la jurisprudencia dice que son lo mismo, y es lo que también en el sistema interamericano de derechos humanos se conoce como el daño al proyecto de vida, ¿no? Entonces, si uno ve, son los mismos daños, solo que en unos países se van calificando de una u otra manera, se reparan los perjuicios derivados de ese daño, que es otra cosa también muy técnica en la responsabilidad que en mi concepto es muy importante hacer esa diferenciación, porque finalmente lo que se repara es el perjuicio, no el daño, en materia de responsabilidad. En otras partes, como en Italia, se habla del derecho a la salud, en fin, pero uno empieza a mirarlos y todos tienen que ver con lo mismo. Unos países son más amplios en el concepto de reparaciones que otros, pero en general todos vamos como en esa misma línea. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy nos habla de una reparación integral, inclusive a través de la reparación, no solamente con lo que hemos dicho que es lo que vemos los abogados, ¿no? Porque cobramos un porcentaje, entonces uno si cobra un porcentaje solamente será porcentaje sobre el dinero. Los abogados poco les interesa, por ejemplo, pedirle al Estado que ordene a la entidad responsable que pida perdón. No hay órdenes, no hay peticiones sobre una petición para que se comprometan a que eso no se vuelve a hacer.
poco se da, pero hoy el Consejo de Estado en Colombia, aplicando la teoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la reparación integral, viene ordenando de oficio, cuando se trata de violaciones a derechos humanos, que las entidades lo hagan. Entonces se ordena, por ejemplo, pedir disculpas públicas, o en ceremonias, o en periódicos de amplia circulación nacional, o en radiodifusoras, lo han venido ordenando para que pidan perdón frente a esas violaciones. En algunos casos han ordenado también que se asuma el compromiso de no repetición, que es muy importante. Inclusive quienes somos abogados, muchas veces cuando llevamos casos de esta naturaleza, lo primero que las víctimas le dicen al abogado es que lo que quieren es que eso no se vuelva a presentar. A veces lo dicen primero que la indemnización que ellos van queriendo, porque piensen ustedes en la muerte de un hijo. Un padre no llega donde el abogado a pedir dinero. Eso es inicialmente es lo que menos pensará cualquier persona, pero lo que sí casi todos llevan en la mente es, miren, yo quiero que aquí pase algo para que eso no vuelva a suceder. Ya después, claro, la plática también ayuda, ¿no? El dinero también ayuda, y realmente hay autores que dicen hay un efecto psicológico como el solo interés por un proceso de reparación hace que las víctimas superen el dolor, hacen que su percepción sobre el hecho, sobre el daño, vaya cambiando. Ya no recuerdan tanto el hecho como el dolor, sino se va transformando un poco en el interés de lo que un proceso genera. Y decía un autor, decía, eso es una labor que el derecho tiene, que es imperceptible y que mucha gente no valora. Es como el mejor psicólogo para una persona que sufre estos daños, no es un psicólogo propiamente dicho, sino lleva un proceso. Y verán que es al cabo de unos pocos años, todo el dolor, claro, uno nunca olvida, ¿no? Jamás se olvida, pero el dolor sí va desapareciendo, porque aparecen otros, frente a lo que uno no olvida, empiezan a aparecer también otros intereses que ayudan mucho. Un poco por eso es que se reparan daños diferentes a lo que materialmente siempre podemos ver, que son daño emergente y lucro cesante. Si no aparecen el perjuicio moral, petitum doloris, aparecen perjuicio que afecta a la vida de relación o proyecto de vida, la reparación a través del perdón. Pues en este congreso ojalá puedan escuchar al profesor Santofimio Gamboa, que es magistrado del Consejo de Estado, que lo había anunciado, no sé si va a venir. Es precisamente uno de los magistrados del Consejo de Estado colombiano que se ha esmerado por recepcionar en el derecho interno lo que se conoce como el control de convencionalidad. Muchas veces no se menciona como tal, ¿no? A veces a los jueces o a los funcionarios como que meterse con el tema de control de convencionalidad, que genera todavía tanta polémica, es difícil, pero muchos sí que se nota que aplican la Convención Americana. Entonces decir que se va a ordenar que se pida perdón o que se va a ordenar un compromiso de no repetición, pues sería como ejercer una suerte de control de convencionalidad. Pero si usted da esa orden sin mencionar el control de convencionalidad, se la acepta más fácil. Si uno dice ejerciendo control de convencionalidad o y tal orden, ahí mismo todos le salen, y no por el fondo del tema, sino porque dijo control de convencionalidad. Entonces a veces todos estos temas nuevos, muchos jueces los van aplicando sin irlo diciendo, sino se va aplicando, se va cumpliendo. Los funcionarios administrativos hoy, sin lugar a dudas, todos tenemos que aplicar la Convención Americana, ¿no? Había dudas, primero se creía que era solo el Poder Judicial, un poco hoy con la sentencia de la Suprema Corte se puede creer que es solo la Suprema Corte la que ejerce control de convencionalidad para algunos, pero lo cierto es que a partir de varios casos, Rosendo Radilla, Pacheco contra México y el caso Hellman contra Uruguay, hoy es claro que todo el mundo tiene que aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, la convención es parte de nuestro ordenamiento jurídico, donde aplicamos bloque de constitucionalidad como Colombia y México, es parte integral de nuestra Constitución, pues tenemos que aplicarlo, y es una labor de absolutamente todos, pero todavía la dificultad está en eso, en la parte formal, en los nombres, en los conceptos, pues hay que irlo superando, y eso creo que se va logrando de a poco en defensa de los derechos humanos. Pero bien, lo que tratábamos de decir es que frente a esas condenas puede perfectamente pasar, si la misma autoridad causó el daño, pues después un juez le dice pague y no paga, ya se ha pasado.
¿Qué se establece en Colombia? Que la autoridad encargada de pagar, como aquí hay una serie de temas presupuestales, todas las entidades no tienen el dinero para pagar, entonces se dan 10 meses, se suspende la ejecución de esa sentencia para que la entidad pueda en el término de 10 meses incluir esos valores en el presupuesto. Si pasados esos 10 meses y con intereses, por supuesto, si pasados esos 10 meses no paga, entonces la víctima, el particular beneficiado con esa sentencia, podrá acudir también ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en una acción ejecutiva. Un proceso ejecutivo, como los conocemos en todas las jurisdicciones, se parte de un título ejecutivo, el título ejecutivo será la sentencia, tendrá que tener una orden, dice la ley colombiana, debe ser un documento, una sentencia que contenga una obligación expresa, clara y exigible. Por supuesto, no es que todo se pueda ejecutar, pues la sentencia que se va a ejecutar tiene que ordenar un pago. Si no está ordenando el pago, pues no se podrá ejecutar. La exigibilidad será a partir de esos 10 meses después de la ejecutoria de la sentencia o de la notificación. Son diferentes hipótesis que se pueden presentar, pero más o menos ahí, con la ejecutoria de la sentencia ya uno se va dando cuenta desde dónde son. Pero reiteramos, en esos 10 meses también se causan intereses. Es un lapso que se le da a la administración para que pueda ajustar su presupuesto, pero igual tiene que pagar los intereses. Muchas veces no pagan. Esta acción ejecutiva también tiene un término de caducidad. Ahí se está hablando de un término de caducidad de 5 años. 5 años en la acción ejecutiva. Hay una controversia, y es si los 5 años se cuentan desde la fecha de la sentencia o desde la fecha en que la sentencia es exigible. La teoría que se ha aplicado pues es desde que se indica cuándo es exigible la sentencia. Es un proceso, como todos los procesos que hemos mencionado, se inician con una demanda. Un poco esto es lo más formal, pero a veces es bueno decirlo. Se inician con una demanda. La primera actuación del juez administrativo de cualquier categoría será la de admitir esa demanda, pero también puede inadmitirla para que se corrijan defectos de carácter meramente formal, o también puede rechazarla. ¿Rechazarla cuándo? Cuando claramente corresponde a un asunto de otra jurisdicción, o puede ser que corresponda a un asunto de esa jurisdicción, pero por la cuantía, no, si la recibió el juez, diga el juez, no corresponde al juez sino al tribunal, o viceversa. En estos casos la ley que ordena que se remita al que se crea competente, porque es, digamos, algo en lo que tenemos que evolucionar. El problema de la competencia muchas veces es un problema interno, ¿no? Es de división del trabajo. Desde que la acción se ejerza y se ejerza en tiempo, ya pues será la misma autoridad, el mismo Estado el que determinará qué autoridad debe conocer del proceso. Entonces, esto es por los efectos de las caducidades, ¿no? Si se presenta una demanda y es ante el que no es, y pues a veces aparecen cuestiones insólitas, que la primera decisión se demore mucho tiempo. Generalmente la gente presenta sus demandas es cuando ya el tiempo de caducidad está venciendo. Pues si el rechazo implica devolverle la demanda, decirle, mire, se la devolvemos y vuelva y preséntela, pues no se interrumpe el término de caducidad y esto cercenaría sus derechos. Esa es la razón por la cual se debe remitir al competente. Claro, cuando se cambia de competencia puede adolecer de algunos defectos formales y el nuevo juez que la tramite podrá también inadmitirla para que se corrijan algunos efectos formales. Para subsanar esos defectos se tienen 10 días, reiteramos, esto no es lo más importante, pero a veces es lo que nos muestra cómo se va moviendo ese proceso, en ese procedimiento que tenemos. Una vez se presenta eso, pues corresponde notificar a la parte demandada del Estado esta actuación. Eso lo hace directamente el tribunal, pues hay unas expensas que hay que pagarlas, tiene que pagar la parte interesada, le dan un término para que cancele esas expensas y el tribunal pues lo hace. ¿Por qué? Porque implica enviar correos, algunas cosas que van a determinar que la autoridad demandada se pueda enterar. Pasado ese término viene una etapa para ejercer el derecho de contradicción.
En Colombia se fija el negocio en listas. A partir de que está fijado en listas, la autoridad tiene 30 días para poder contestar, defenderse, pedir las pruebas que estime convenientes, todas las que quiera, termina esa etapa de contradicción y llegamos a una audiencia. En Colombia el contencioso administrativo también ha entrado en la moda de la oralidad, que ya es una moda por todo lado, los famosos juicios orales que los ve uno por internet por todo lado. También ahí aparece, es una audiencia concentrada, donde lo primero que se busca es que se agote la etapa probatoria. Se supone es que ya cuando llegamos a esa audiencia, las pruebas ya están practicadas, porque la idea de un sistema de oralidad es que cuando lleguemos a la audiencia sea concentrada. Lo que implica que la audiencia sea concentrada un poco es como cuando van a elegir un papa, ¿no? Como un cónclave. Ponerlos con clave y hasta que no salga humo blanco no hay que dejarlo salir de ahí. Claro, esto que decimos de esta manera pues a veces en la práctica no es tan fácil, ¿no? Porque uno cree que llega y ya está todo listo y no está listo. Entonces lo que le permiten al juez es suspender por una vez la audiencia y luego continuarla. Reiteramos, lo que se espera, hay amplias posibilidades de que toda la prueba se practique hasta antes de llegar a la audiencia. En la audiencia se puede practicar algunas de las pruebas que faltan. Por ejemplo, se pueden interrogar ahí a los testigos, como lo ve uno en las películas, se puede hacer los interrogatorios a las partes, a los peritos que han rendido algún dictamen se les puede interrogar para que ellos expliquen cómo hicieron el dictamen, qué técnicas utilizaron, para saber si han incurrido en un error grave o no han incurrido, si saben de lo que están hablando o no. Todo lo que sabemos, eso se puede hacer ahí. Si ya se practican todas las pruebas, se cumple con la publicidad, la contradicción de todas las pruebas, se llega a una segunda fase en la audiencia, que es la de presentar los alegatos de conclusión. Yo digo, no debería llamarse alegatos de conclusión, sino etapa de argumentos de conclusión, ¿no? Que los abogados no alegamos, pero por todo el mundo se sigue diciendo alegatos. En cambio, sí es mucho más claro que uno dijera más bien la etapa para presentar argumentos de conclusión. Y bueno, sea uno o el otro, lo cierto es que uno sí debe llegar a esa etapa, es a presentar argumentos de conclusión, ¿no? Las conclusiones, los argumentos de por qué las pretensiones que uno presenta deben prosperar o por qué si es parte demandada las excepciones que se formularon son las llamadas a prosperar. Y luego viene la etapa de la decisión, donde el juez debe proferir en audiencia la sentencia. La sentencia. En un sistema oral, dicen algunos, deberían los jueces decirla sin leer, pero pues yo creo que la oralidad tampoco nos impide escribir una sentencia y leerla, ¿no? Los jueces, por supuesto, la leen muchas veces, suspenden la audiencia, la primera, y dan la segunda fecha, es para preparar bien una sentencia, organizarla bien y la leen. ¿Cuál es la experiencia de esta famosa oralidad? Muchos la critican, porque pues indudablemente todo no se resuelve tan fácil, pero lo que nos ha mostrado la oralidad es que muchos de los casos que podríamos llamar no son casos difíciles, sino casos tradicionales, con la oralidad salen rápido. La oralidad, que es una audiencia y máximo 2, estamos hablando un lapso de 2, 3, bueno, la oralidad también tendrá el problema que cuando ya hay mucha audiencia, la siguiente podrá ser 4 o 5 meses que sabemos, dependerá de la agenda de los jueces, pero esto que puede ocurrir, pensemos 2 o 3 meses, es lógico, es razonable que viene la segunda audiencia, se lee la sentencia, es lo que en los sistemas escritos antes podría estar durando 2 años. Entonces la oralidad sí, cuando se llega ahí puede ser muy provechosa, y ustedes que son jueces, magistrados, saben que hay casos que uno puede resolver casi, pues no deberíamos decir a ojo cerrado, pero casi a ojo cerrado. Los podemos resolver porque ya sabemos cómo son. Esos casos la oralidad pues los facilita porque salimos de aquello que no requiere mucho estudio, pero sí debemos estar, digamos, tener presente que en la oralidad hay muchos casos que sí son difíciles y esos casos muchas veces requieren un trámite diferente. Por eso no debemos saltar, como lo estamos haciendo, de esquemas o de un sistema puramente escrito, ahora uno puramente oral, sino debemos utilizar, porque la escritura en algún momento fue la gran evolución del derecho, ¿no? La escritura fue la técnica, en un momento dado la escritura nos
nos va a facilitar más economía en tiempo, que es lo que más les están mirando, que la propia oralidad. Y ahí termina, se puede impugnar, se tramita la segunda instancia y bueno, se resuelve. Otro de los medios de control que tenemos, no sé cuánto tiempo, usted me avisa, por favor, ¿ya? Unos 5 minuticos, simplemente para concretar. Tenemos las acciones contractuales, las que ya dependen de la contratación administrativa. La contratación administrativa es un tema muy complejo porque están todos los recursos del Estado frente a aquellas posibilidades donde hay dinero, pues todo se puede presentar. La gente quiere muchas veces aprovecharse del dinero del Estado, la gente piensa en enriquecerse más rápido de lo que es, entonces son acciones que generan muchas complicaciones desde las mismas licitaciones públicas, son discutidas porque hay una controversia real sobre recursos económicos, recursos del Estado. Entonces se pueden presentar muchas demandas en torno a la actividad contractual, se puede pedir nulidades con respecto a las etapas del contrato, se puede pedir, por ejemplo, que se declare la nulidad de la decisión que adjudica una licitación. Pueden también presentarse en demandas relacionadas con la declaratoria de un contrato administrativo, que muchas veces vemos en la administración pública que se adjudica una licitación, pero en la licitación no se hablaba, por ejemplo, de un andén, se construye el andén y después no lo pagan. Entonces podrá esta parte pedirle al juez que declare que sobre ese andén también existió un contrato administrativo. Entonces va desde eso, desde la declaratoria de un contrato. Claro, esto tiene sus reglas sustantivas muy bien determinadas. También podrá presentarse una demanda en la que se pide la revisión del contrato. Entonces hoy uno puede hacer una licitación, se establecen unos términos, frente a ellos cree que se puede hacer y la fluctuación del dólar nos puede alterar todo. Entonces se puede pedir la revisión del contrato porque los precios pueden haber cambiado mientras se va desarrollando el contrato. Pueden declararse la nulidad de los actos administrativos que declaran, por ejemplo, la caducidad de un contrato. En fin, frente a las contrataciones administrativas hay también un amplio aspecto y esto también se puede discutir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y hay otra acción, hay dos más que son las de las nulidades electorales frente a elecciones. Son nulidades de corto tiempo, muy corto tiempo, donde se pide que se declare la nulidad de alguna de las credenciales que reconoce un gobernador, que reconoce un alcalde, diríamos en Colombia, aquí un presidente municipal, en fin. Eso también se pueden presentar, ese tipo de nulidades. Y aparece también una acción de definición de competencias administrativas, donde será el juez administrativo el que determina. Pues aspiro con esto a haber dejado, pues apenas lo que podemos decir es un abrebocas de lo que en el derecho administrativo en Colombia, con particular referencia a lo que hace la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa intervención del doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, quien entregará el reconocimiento correspondiente. Sí, muchas gracias, doctor. A nombre del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de su presidente, doctor Arturo Lara Martínez, hacemos entrega de este reconocimiento en el ciclo de conferencias en el marco de rumbo al 29º aniversario de fundación de este tribunal. Muchas gracias por su brillante conferencia. Muchas gracias a usted, doctor. Y muchas gracias a por su atención. Muchas gracias. Es así como damos por concluido el presente evento, invitándolos a que nos acompañen el día de hoy a las 12:30 horas al cierre del ciclo de conferencias internacionales. Por su atención, muchas gracias.